Abrí los ojos esa mañana de verano en Huelva y sentí su mirada clavada en mí antes de verla. Isabel, la madre de Marta, estaba de pie en la puerta de la habitación de invitados, con una taza de café en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rocío, ¿has dormido bien?, preguntó con esa voz ronca que siempre me erizaba la piel. No contesté. No podía. Porque en ese instante comprendí que la noche anterior no había sido un sueño, sus labios habían estado sobre los míos. Sus manos habían recorrido mi espalda. Y yo, idiota de mí, había correspondido como si el mundo entero se redujera a ese beso prohibido. Todo empezó 2 semanas antes, cuando Marta me invitó a pasar el verano en su casa familiar cerca de la playa de Mazagón. Ven, Rocío. Mi madre está sola desde que papá se fue a trabajar a Alemania, y yo me aburro mortalmente. Yo, con 22 años y el corazón todavía sangrando por una ruptura en Madrid, acepté sin pensarlo. Necesitaba huir. Necesitaba el mar. El sol andaluz. El olor a sal y a pino que impregna Huelva. Lo que no necesitaba era enamorarme de Isabel. Isabel tenía 45 años. Pero parecía tallada en otro tiempo, piel morena. Ojos verdes heredados del norte. Cabello negro que le caía en ondas sobre los hombros. Viuda en espíritu aunque su marido respirara en algún lugar lejano. Llevaba la casa con una elegancia callada, cocinando gambas al ajillo y hablando de la romería del Rocío como quien recita un poema antiguo. Al principio la admiraba como se admira a una mujer fuerte, madre soltera, maestra jubilada, capaz de reírse de sus propias arrugas. Pero una noche, mientras Marta dormía arriba, nos quedamos solas en la terraza bebiendo vino de condado. Hablamos de todo y de nada, de la soledad, de los amores que duelen, de cómo la vida a veces te roba lo que más deseas. ¿Tú has amado de verdad alguna vez, Rocío?, me preguntó de pronto, mirándome fijamente. Sentí que el aire se espesaba. Creo que no. Mentí. Porque en ese momento supe que sí, la estaba amando a ella. Y cuando sus dedos rozaron los míos al pasarme la copa, no los retiré. El beso llegó después. Lento. Tembloroso. Cargado de años de represión en ella y de descubrimiento en mí. Fue dulce y amargo a la vez. Como el vino que bebíamos. Desde entonces, cada día fue una tortura deliciosa. Marta salía con sus amigos a la playa y nos dejaba solas. Isabel me preparaba el desayuno con manos que temblaban ligeramente, yo la ayudaba a tender la ropa y rozaba su cintura sin querer. Hablábamos en susurros. Nos tocábamos cuando nadie miraba. Pero dentro de mí rugía una tormenta. ¿Qué clase de persona era yo para desear a la madre de mi mejor amiga? ¿Y ella? ¿Cuánto tiempo llevaba guardando ese secreto en su pecho católico andaluz? ¿Educada en el qué dirán? ¿En la familia por encima de todo? Una tarde, mientras Marta estaba en casa de una prima, Isabel me llevó a la playa de Punta Umbría. Caminamos descalzas por la arena. El sol cayendo como miel sobre el Atlántico. Se detuvo de repente y me tomó las manos. Rocío, esto que siento me aterra. Tengo 45 años. Una hija de tu edad. Un marido que aunque esté lejos sigue siendo mi marido ante Dios. Pero cuando te miro, siento que vuelvo a tener 20 años. Siento vida. Las lágrimas le rodaron por las mejillas.
Yo quise consolarla. Besarla allí mismo. Pero el miedo me paralizó. No podemos. Isabel. Marta nos mataría. La gente hablaría. Huelva es pequeña. Ella asintió. Pero sus ojos decían lo contrario. Volvimos en silencio. Esa noche. Mientras cenábamos las tres juntas. Noté que Marta me observaba con extrañeza. ¿Estáis raras vosotras dos? Preguntó riendo. Isabel respondió con una broma rápida. Pero yo sentí el corazón en la garganta. ¿Sospechaba algo? ¿Había visto algún gesto? ¿Oído algún susurro? Los días siguientes fueron un infierno de miradas robadas y silencios cargados. Yo me repetía que debía marcharme. Volver a Madrid. Romper el hechizo. Pero cada vez que pensaba en irme, el pecho me dolía como si me arrancaran algo vivo. Isabel. Por su parte, parecía debatirse entre la culpa y el deseo. Una mañana, mientras Marta dormía la siesta, entró en mi habitación y cerró la puerta. No aguanto más. Rocío. O me besas ahora o me muero. Y nos besamos con desesperación. Como si fuera la última vez. Sus manos temblaban sobre mi rostro. Y yo lloraba sin saber por qué. Pero el destino. Cruel como siempre. Tenía otros planes. La tormenta estalló una noche de finales de julio. Cuando el calor de Huelva se vuelve insoportable y las cigarras parecen gritar secretos. Marta había salido con amigos a una verbena en el pueblo vecino. Isabel y yo nos quedamos solas. Como tantas veces. Cenamos en silencio. El ventilador zumbando como un testigo incómodo. Después, nos sentamos en el sofá del salón. La tele encendida en un programa que ninguna veía. De pronto, Isabel apagó la televisión. Rocío. Tengo que contarte algo. Su voz temblaba. Me giré hacia ella y vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. Cuando tenía tu edad, me enamoré de una chica. Se llamaba Lucía. Éramos inseparables en el Instituto de Sevilla. Pero mi madre lo descubrió cartas. Fotos. Me mandaron interna a un convento en Córdoba. Me dijeron que era pecado. Enfermedad. Vergüenza para la familia. Cuando salí, me casé con el primer hombre que me propuso matrimonio estable. Tuve a Marta. Y enterré todo eso tan hondo que creí que había muerto. Me quedé helada. Nunca imaginé que Isabel llevara esa herida abierta desde hacía 25 años. ¿Y ahora? Susurré. Ella me miró con una intensidad que me quemó. Ahora has despertado a la muerta. Rocío. Y me da pánico. Nos abrazamos. Lloramos juntas. Y por primera vez. Hicimos el amor, no sexo. Amor con una ternura que me rompió el alma. Fue lento. Lleno de besos y de perdóname susurrados. Al terminar, nos quedamos abrazadas en su cama, escuchando el rumor lejano del mar. A la mañana siguiente, Marta entró en la cocina más temprano de lo habitual. Nos encontró desayunando. Isabel en bata y yo con el pelo revuelto. Algo en su mirada cambió. ¿Habéis dormido bien? Preguntó con un tono que no era el suyo.
Contestamos que sí. Pero el aire se cargó de electricidad. Durante los días siguientes, Marta empezó a vigilar. Preguntas inocentes que no lo eran: ¿por qué mamá está tan contenta últimamente? ¿Os habéis peleado o qué? ¿Qué estáis siempre juntas? Yo quería confesar. Pero Isabel me suplicaba con la mirada que no. Es mi hija. Rocío. Sí lo sabe. La pierdo para siempre. El conflicto me carcomía. Por las noches no dormía. Me repetía que era una traidora. Una egoísta. Que estaba destruyendo una familia por un capricho. Pero cuando Isabel me rozaba la mano al pasar el pan, todo razonamiento se desvanecía. Era amor. Puro y brutal. Una tarde, mientras Isabel estaba en el mercado, Marta me enfrentó en el jardín. Rocío. ¿Qué pasa entre tú y mi madre? Negué todo, balbuceando excusas ridículas. Pero ella sacó su móvil y me mostró una foto. Nos había pillado besándonos en la terraza 2 noches atrás. Desde la ventana de su habitación. Explícame esto. Por favor. Me derrumbé. Lloré como una niña. Le conté todo: el beso inicial, los paseos, la confesión de Isabel, la noche anterior. Marta escuchó pálida, los ojos muy abiertos. Cuando terminé, se levantó. Eres mi mejor amiga desde los 15 años. Y ella es mi madre. ¿Cómo habéis podido? Salió dando un portazo. Cuando Isabel volvió, la casa era un cementerio. Marta se había encerrado en su cuarto. Isabel entendió al instante. Subió las escaleras corriendo. Golpeó la puerta. Marta. Hija. Abre. Déjame explicarte. Silencio. Luego. La voz rota de Marta: sois unas enfermas, las dos, fuera de mi casa. Isabel se desplomó en el pasillo, sollozando. Yo quise consolarla, pero me apartó. Esto es culpa mía. Yo empecé todo. Vete. Rocío. Vete antes de que la destruya del todo. Me fui esa misma tarde, con la maleta a medio hacer y el corazón hecho trizas. En el autobús hacia Madrid. Miraba por la ventana los pinos de Huelva alejándose y sentía que dejaba atrás una parte de mí. ¿Amor o traición? ¿Liberación o destrucción? No lo sabía. Los meses siguientes fueron un vacío gris. En Madrid trabajaba en una cafetería. Sonreía a los clientes. Pero por dentro estaba muerta. No tenía noticias de ninguna de las dos. Llamaba a Marta y saltaba el buzón. Escribía mensajes a Isabel que quedaban en visto. Me odiaba. Me odiaba por haber sido tan débil. Por haber despertado un deseo que Isabel había enterrado con tanto dolor. Una noche de octubre. Recibí un mensaje inesperado. Era Isabel. Rocío. Necesito verte. Estoy en Madrid unos días por un curso de pintura. El corazón me dio un vuelco. Acepté. Nos encontramos en un café cerca de Sol. Estaba más delgada. Con ojeras. Pero seguía siendo hermosa. Hablamos durante horas. Marta no le dirigía la palabra.
Se había ido a vivir con una tía en Sevilla. Me odia. Rocío. Dice que le he arruinado la infancia. Que siempre supo que algo no encajaba en mí. Que soy una mentirosa. Isabel lloraba en silencio. Yo también. No es culpa tuya. Le dije. Es del mundo que nos obligó a escondernos. Ella negó con la cabeza. Es culpa mía por no ser más fuerte. Por arrastrarte a esto. Nos vimos varias veces durante esa semana. Paseamos por el Retiro. Hablamos hasta el amanecer. Una noche. En su hotel. Volvimos a hacer el amor. Fue triste. Lleno de despedidas. No puedo volver a Huelva contigo. Me dijo después. Marta es lo único que tengo. Regresé a mi rutina. Pero algo había cambiado. Empecé a escribir cartas. Cartas largas a las dos. A Marta le pedía perdón. Le contaba cómo había crecido queriendo a su madre de una forma que no entendía ni yo misma. A Isabel le hablaba de mi amor. De mi dolor. De mi deseo de que algún día pudiéramos ser libres. Pasó un año. Un año de silencio. Hasta que una mañana de primavera recibí una llamada de Marta. Rocío, mamá está en el hospital. Infarto. Ven. Por favor. Tomé el primer AVE a Sevilla y luego un autobús a Huelva. En la habitación del Hospital Virgen de la Cinta. Isabel estaba pálida. Conectada a máquinas. Marta sentada a su lado. Con los ojos hinchados. Cuando me vio, se levantó y me abrazó fuerte. Perdóname. Sollozó. He sido cruel. He leído tus cartas. Las que le enviabas a mamá. Y entiendo un poco. Isabel abrió los ojos. Nos miró a las dos y sonrió débilmente. Mis niñas. Tomó nuestras manos. Una en cada suya. No quiero irme con rencor. Os quiero a las dos. Más que a nada. Pasamos días enteras en el hospital. Hablamos de todo. Marta confesó que siempre había notado que su madre era diferente. Que sufría en silencio. Que la rabia inicial había sido miedo a perderla. Isabel nos contó más de Lucía. De cómo la habían separado de su primer amor. No quiero que os pase lo mismo. Sed valientes por mí. Isabel se recuperó lentamente. Salió del hospital en mayo. Cuando los azahares perfumaban Huelva. Las tres volvimos a la casa de Mazagón. Al principio fue incómodo, silencios. Miradas esquivas. Pero poco a poco. La herida empezó a cerrarse. El verano volvió. Y con él los días largos y el olor a mar. Marta decidió quedarse en Huelva en lugar de volver a Sevilla. Quiero estar con vosotras. Nos dijo una noche en la terraza. Isabel y yo nos miramos. Incrédulas. ¿No te molesta lo nuestro? Preguntó Isabel con voz temblorosa. Marta suspiró. Al principio sí. Mucho. Sentía que me habíais traicionado. Pero luego pensé, ¿quién soy yo para juzgar el amor de mi madre? ¿Quién para negarle la felicidad después de todo lo que ha sufrido? No fue fácil. Hubo discusiones. Lágrimas.
Noches en que Marta se encerraba y nosotras nos sentíamos culpables otra vez. Pero también hubo risas. Paseos las tres juntas por la playa. Cenas donde hablábamos de todo sin tapujos. Marta empezó a salir con una chica de Moguer. Ana. Y nos la presentó un día. Para que veáis que entiendo. Dijo sonriendo. Isabel y yo retomamos nuestra relación con cautela. Como quien camina sobre cristal. Nos besábamos cuando Marta no miraba. Nos cogíamos la mano bajo la mesa. Pero poco a poco. La naturalidad volvió. Una noche. Marta nos pilló abrazadas en el sofá viendo una película. En lugar de enfadarse, se sentó al otro lado de su madre y apoyó la cabeza en su hombro. «Sois cursis», dijo riendo. Y nos reímos las tres. A veces, en la quietud de la noche, Isabel y yo hablábamos de Lucía. Si ella estuviera viva, me gustaría decirle que al final fui valiente. Susurraba Isabel contra mi cuello. Yo la abrazaba fuerte. Lo has sido. Lo somos. Un día de septiembre. Marta organizó una sorpresa, una cena en la playa al atardecer. Preparó paella. Trajo vino. Incluso encendió velas. Para celebrar que seguimos juntas. Dijo brindando. Isabel lloró. Yo lloré. Marta nos abrazó a las dos. Sois mi familia rara. Pero mía. No todo era perfecto. En Huelva seguían hablando. Vecinas que cuchicheaban al vernos pasear las tres juntas. Comentarios en el mercado. Pero aprendimos a ignorarlos. Isabel empezó a pintar de nuevo. Cuadros llenos de luz y mar. Yo encontré trabajo en una librería del centro. Marta y Ana abrieron una pequeña escuela de surf. Los años pasaron como olas suaves en la costa onubense. Isabel cumplió 50. Luego 55. Las arrugas se marcaron más. Pero sus ojos seguían verdes y vivos. Marta se casó con Ana en una ceremonia íntima en la playa. Con nosotras como testigos. Gracias por enseñarme lo que es el amor de verdad. Nos dijo el día de su boda. Abrazándonos fuerte. Yo nunca me fui de Huelva. La casa de Mazagón se convirtió en nuestro hogar. A veces, cuando el viento del Atlántico traía olor a sal y a pino. Recordaba aquella primera noche prohibida y sonreía con tristeza dulce. Habíamos pagado un precio alto, dolor. Lágrimas. Casi la pérdida de todo. Pero habíamos ganado algo mayor, la libertad de amarnos sin cadenas. Una tarde de otoño. Isabel y yo caminábamos solas por la playa de Punta Umbría. Como aquella vez años atrás. Se detuvo. Tomó mis manos como entonces. Rocío. Si volviera a tener 22 años. Haría exactamente lo mismo. Te elegiría a ti otra vez. Las lágrimas me rodaron por las mejillas. La besé allí. A la vista de quien quisiera ver. Ya no nos escondíamos. Marta nos esperaba en casa con la cena preparada. Al vernos entrar de la mano. Sonrió. Las tortolitas vuelven. Bromeó. Cenamos las tres. Hablando de todo y de nada. Riendo de tonterías. Y en ese momento sencillo. Rodeada del olor a guiso andaluz y del rumor lejano del mar.
Comprendí que el amor, aunque duela al nacer, puede sanar las heridas más profundas. No hubo final feliz de cuento. Hubo algo mejor, un final real. Humano. Lleno de cicatrices y de luz. Isabel. Marta y yo aprendimos que la familia no siempre es la que te dan, sino la que eliges construir con valentía. Y en las noches de luna llena, cuando el viento susurraba entre los pinos de Doñana, sentía que Lucía, desde algún lugar, sonreía con nosotras. El pecado prohibido se convirtió en la mayor bendición de nuestras vidas.